Hola, soy Yolanda Bermúdez. Hoy vamos a darle continuidad a un tema que iniciamos en el video pasado sobre soporte nutricional. En ese video estuvimos revisando qué soporte nutricional quiere cada uno de nuestros pacientes según el aporte nutricional que esté recibiendo al momento de la valoración, y así determinamos cuál es el aporte nutricional que se le debe ofrecer, si solamente se basaría en recomendaciones, en vía oral, si requiere nutrición enteral o nutrición parenteral. Y estuvimos hablando sobre todo lo concerniente a la nutrición enteral. Específicamente aprendimos que el primer paso es elegir la vía. Y dentro de ese video descubrimos que los pacientes se deben clasificar a corto plazo y a largo plazo según la evolución, en cuánto tiempo se va a recuperar. Los pacientes a corto plazo se recuperarán en un promedio máximo de 4 semanas, mientras que a largo plazo es probable que se tarden más de 4 semanas, 4 a 6 semanas, y que el tiempo de evolución pueda tardar meses o que muchas veces vaya a ser para el resto de su vida. Así que nos dedicamos en ese primer video a descubrir todos los cuidados relacionados con la inserción de la sonda nasogástrica y orogástrica. Hoy en este video estaremos hablando de la sonda transpilórica, ya sea una sonda nasoduodenal o nasoyeyunal. Empecemos por saber que el nombre, como lo indica, explica su recorrido. Empieza desde la cavidad nasal y se extiende hasta el duodeno o hasta el yeyuno. En la imagen vemos la franja roja, que es la sonda nasoyeyunal, que haría el recorrido desde la nariz hasta alcanzar el yeyuno. Las sondas transpilóricas tienen diferentes objetivos. El primero, que es el que nos concentra hoy, es la administración de la nutrición enteral. En este caso, los pacientes necesitan nutrirse, pero no es posible utilizar la cavidad gástrica. Es necesario que el alimento les llegue más allá del píloro. También cuando administramos medicamentos, pacientes que requieren medicación por vía oral, pero que no pueden utilizar su sistema digestivo y que las características del medicamento permiten su absorción adecuada a nivel transpilórico, es decir, que el duodeno o el yeyuno le permitirían continuar sus procesos farmacológicos. En este caso se hace un manejo específico de medicación, pero también se constituye uno de los objetivos. Y el tercer objetivo es drenar contenido gástrico. Esto solo es posible cuando las sondas tienen doble finalidad, doble luz. Y una primera parte o segmento de la sonda termina en la cavidad gástrica y aquí tiene la posibilidad de adecuarse el sistema para que quede haciendo aspiración entonces a nivel gástrico, pero que también se pueda llevar alimentación, nutrición enteral hasta el yeyuno. ¿Cuándo es necesario colocar una sonda transpilórica? Como lo estaba comentando en la diapositiva anterior, esto es específico cuando el paciente no puede utilizar la sonda gástrica. O sea, ya determinamos que el paciente necesita el soporte nutricional, pero no podemos utilizar la cavidad gástrica. En este caso, ubicamos el paciente en 4 de estos posibles escenarios. Uno, que el paciente tenga riesgo de broncoaspiración. Esto ocurre cuando el paciente recibe el alimento, pero no tiene el soporte adecuado a nivel neurológico en relación a los reflejos para mantener la vía aérea libre de alimento. Si un paciente, por ejemplo, tiene deterioro neurológico o está muy somnoliento o por medicamentos lo tenemos muy sedado, muy somnoliento, se disminuye su capacidad de reflejo nauseoso y de reflejo tusígeno. Cuando le dejo alimento en la cavidad gástrica, esta disminución de reflejos puede facilitar que el reflujo se derive hacia la vía respiratoria y que eso cause la broncoaspiración. Como asociaremos la broncoaspiración puede llevar al paciente a neumonía, a situaciones de infección, pero también a deterioro del intercambio gaseoso y alteraciones del patrón respiratorio. La siguiente situación o escenario es el retraso del vaciamiento gástrico. En ese caso, el paciente tiene una gastroparesia o un ileo paralítico, una situación que disminuye la velocidad con la que hace el vaciamiento del volumen de alimento que le llega a su estómago.
El retraso de vaciamiento gástrico causa que las sustancias, primero, que sufran descomposición estando allí retenidas porque no hay ningún descenso hacia el resto del sistema digestivo. Pero por otra parte, a medida que se están acumulando más líquidos, pues va a permitir que aumente la cantidad de volumen. Como hay más volumen, entonces volvemos al primer escenario, hay más riesgo de broncoaspiración. Entonces, si hay vaciamiento gástrico retrasado, ocurren dos cosas: riesgo de broncoaspiración y riesgo de desequilibrio nutricional, porque finalmente no está haciendo todo el proceso digestivo. En estos casos también entonces es necesario utilizar una sonda transpilórica. Tanto en la broncoaspiración como en el vaciamiento gástrico, lo que hacemos entonces es con la sonda transpilórica dejar el alimento más allá del píloro, ya sea duodeno o yeyuno, y así evitamos la broncoaspiración y dejamos el alimento más abajo para que facilite el vaciamiento gástrico. La tercera situación o indicación que podemos encontrar son las fístulas gastroesofágicas. En la imagen vemos imágenes de fístulas. Las fístulas son comunicaciones anormales que pueden ocurrir por alteración en los tejidos. Una de estas es a través o uniendo dos órganos que son cavitados. Si hay dos órganos, por ejemplo, la cavidad gástrica y el colon, que se comuniquen internamente, es por un canal que se ha armado de forma irregular, de forma anormal, y ese canal recibe el nombre de fístula. También ocurren las fístulas enterocutáneas, que un órgano que acumula líquido finalmente consiga cómo hacer un camino anormal, nuevamente una fístula, hasta comunicarse al exterior. Esto está asociado con errores en la cicatrización, con abscesos, con deterioro del tejido después de procedimientos quirúrgicos o de trastornos infecciosos. ¿Cuándo es un escenario específico que nos indique que el paciente requiere una sonda transpilórica? Cuando el paciente tiene fístulas gastroesofágicas pero necesita soporte nutricional. Una fístula gastroesofágica significa que es una fístula alta en esófago o en estómago, o que une las dos, o que cualquiera de estos dos órganos se une al exterior y entonces está extravasándose el alimento a otros tejidos diferentes de la cavidad gástrica, por lo tanto no la podemos utilizar. Una de las soluciones es dejar el alimento más abajo del píloro, así el alimento no se devuelve, y esto se mantendrá hasta que la fístula haga reparación, o sea, logremos la cicatrización de ese tejido dañado. Por último, el cuarto escenario son las náuseas y los vómitos incoercibles. Incoercible significa que no hemos podido hacer el tratamiento efectivo. Puede que el paciente ya tenga tratamiento farmacológico y no farmacológico y aún así sigue presentando emesis. Entonces, esto lo lleva a riesgos nuevamente de desnutrición, de broncoaspiración. No estamos consiguiendo las metas para mantener al paciente nutrido. Una de las posibilidades de manejo es la sonda transpilórica, porque cuando dejo el alimento por debajo del píloro, ya el vómito no es capaz de hacer su devolución. ¿Cuándo no debo utilizar sondas transpilóricas? La única contraindicación específica es el hilio paralítico o la obstrucción del intestino delgado. Vemos en las dos imágenes el signo de collar de perlas. El signo de collar de perlas es cuando la acumulación de gases en el intestino simula como si tuviéramos una cadena, ¿cierto? Seguidita de perlas, perlas, perlas. Imaginémonos entonces la obstrucción que tienen estos pacientes para que retenga totalmente el gas intestinal y que esto se vea en una imagen diagnóstica. Si es así, el nivel de obstrucción que no permite el paso de gases tampoco permite el paso de ningún tipo de nutriente o de nutrición enteral. Por lo tanto, este paciente no puede recibir nutrición transpilórica ni de ningún tipo. Si llegado el caso nosotros no estamos alertas e iniciamos alimentación a un paciente con obstrucción intestinal, generalmente lo que vamos a ocasionar es el vómito del paciente, y lo que es peor, muchas veces de tipo fecaloide, que es una situación que es muy molesta para el paciente, causa demasiado disconfort. ¿Qué procedimientos tenemos entonces para pasar las sondas transpilóricas? Hay tres tipos de procedimientos.
El primero más utilizado es con apoyo endoscópico. En este caso es un procedimiento médico donde se utiliza el endoscopio y a la par se va pasando la sonda. La segunda forma es un procedimiento que llamamos paso espontáneo, donde se utiliza el peristaltismo del paciente. Realmente es un procedimiento nuevo, ya existen sondas como la sonda Tiger 1 y Tiger 2, es un procedimiento que se devuelve a enfermería, pero que es poco utilizado en este momento en nuestra región. Y el tercer procedimiento que puede realizarse, pero yo poco recomiendo, es el procedimiento a ciegas. Un procedimiento a ciegas es el que hacemos, por ejemplo, con la intubación gástrica, ¿cierto? Nosotros no estamos viendo la vía digestiva ni el estómago del paciente, pasamos la sonda con técnicas recomendadas, pero nosotros no estamos viendo, por eso lo llamamos un procedimiento a ciegas. Hasta el estómago es válido, tiene poca incidencia de complicaciones por el procedimiento. El problema es cuando tengo que atravesar el píloro. En las ondas transpilóricas, el atravesar el píloro a ciegas es un procedimiento que implica la posibilidad de perforar y de dañar el píloro. Por eso, por seguridad del paciente, en este momento no lo recomiendo porque hay otras formas que disminuyen pues enfrentarnos a ese riesgo. Les recomiendo ver estos dos videos. Esta es la inserción de una sonda transpilórica con apoyo endoscópico. Es la sonda de alimentación canguro con tecnología Iris. Es la primera sonda que sale al mercado que tiene inserta una cámara. Esa cámara simplemente requiere la conexión por un puerto a un monitor y se va a poder visualizar el paso de la sonda. Es similar a la endoscopia, lo único es que acá la misma sonda es el mismo endoscopio. Es una sonda desechable, es una sonda que en cuanto a costos puede ser utilizada en cualquier hospital. Por ahora está más en prueba en Estados Unidos. También les recomiendo ver el video de la sonda nasoyeyunal con aspiración integrada. En este video se presenta la sonda Compact StylePut, que es una sonda que tiene doble objetivo. Una luz que permite la aspiración gástrica y otra que permite la alimentación nasoyeyunal. En el video encuentran cómo se hace el procedimiento para pasar una sonda nasoyeyunal con endoscopio y encuentran la explicación del uso de esta sonda. Muy recomendado, también se los dejo en el curso de Moodle. La siguiente tipo de sonda que revisaremos es la sonda Tiger 2. Esta es la sonda que se puede utilizar con paso espontáneo. Es la que estoy comentando que volverá a devolvernos a enfermería el paso de las sondas transpilóricas. Dentro de las indicaciones que tenemos que tener en cuenta, que como requiere el peristaltismo del paciente, pues necesitamos que el paciente tenga buen peristaltismo. Entonces, donde veo que hay un poco de dificultad para el paso es en los casos en los que el paciente tenga retraso del vaciamiento gástrico o gastroparesia. La sonda que vemos aquí en la imagen es una sonda flexible, biocompatible, siliconada, tiene una larga duración, incluso los fabricantes hablan de más de 4 semanas. Tiene unas cilias que son unos filamentos en los bordes y esto permite que se vaya adherida al sistema digestivo y que aproveche entonces la navegación gracias al peristaltismo del sistema digestivo. Por eso se habla de que es de autoavance. El diámetro para adulto, el calibre que se recomienda es de 14 French. La sonda tiene una longitud de 155 centímetros, lo que permitiría que se pueda utilizar en duodeno y en yeyuno. Y hasta ahora en todo lo que se ha utilizado ha dado buen rendimiento en adultos. Tiene marcas cada 10 centímetros desde el centímetro 40 hasta los 100 centímetros. Tiene una punta redondeada, atraumática, tiene orificios laterales y tiene un obturador que es la tapita del extremo y permite la conexión adecuada a todos los sistemas de conexión en sistema gástrico y en nutrición enteral. También dejaré entonces en el curso de Moodle el video de autoavance
Aquí encuentran algunas de las preguntas que debemos contestarnos al ver este video. En qué posición se inicia el procedimiento, en qué consiste ese procedimiento inicial, porque lo que vamos a hacer es activar el peristaltismo, cuántos mililitros de agua se inyectan, en cuánto tiempo se deja que la sonda esté en autoavance. Algo importante aquí es que el paciente tiene que ser colaborador y comprender el proceso porque implica que no tengamos la fijación, ¿cierto? Que no dejemos la sonda fijada y que el paciente esté consciente para facilitarnos el procedimiento. ¿Cuántos centímetros se avanzan en cada inserción manual y en cuánto tiempo se logra acceder al duodeno? También lo encontrará entonces disponible en nuestro curso en Moodle. La sonda Dubov y la sonda Entriflex son sondas que también utilizamos tanto en la vía gástrica como en la vía transpilórica, o sea, para estómago, duodeno o yeyuno. Son unas sondas de poliuretano radiopaco, tienen marcas cada centímetro, algunas tienen estilete. En esta imagen tenemos una con estilete que es la guía, pero hay otras que no lo tienen. Todas tienen lastre, que es ese sistema de tusteno que está en el extremo distal y es el que le permite dar peso a la sonda para que se mantenga después del píloro, que no se devuelva. Es un puerto, tiene un puerto en FIT de color violeta y al ser en FIT permite la conexión de todos los sistemas. Tiene uso específico para nutrición enteral en las 3 vías que comunicamos. También les dejo entonces el video de la preparación porque requiere una preparación para poder activar el tusteno del extremo, el lubricante que tiene como agregado y que facilita el tránsito y poder desprender la guía. Revísenlo también en nuestro curso de Moodle. El paso espontáneo lo pueden visualizar también en el video que dejo adjunto. En este caso se está pasando una sonda de Dubov con el paciente sedado. La paciente ya tiene tubo orotraqueal. Se hace un paso espontáneo a ciegas hasta el estómago, pero nos permite visualizar cómo es el manejo de esta sonda. Entonces también el video queda recomendado en nuestro curso de Moodle. Todos estos procedimientos que acabamos de enunciar requieren preparación del paciente. Cuando el paciente va para endoscopia y cuando el paciente va a recibir una sonda transpilórica con un paso espontáneo, que es el que menos recomendamos, el paciente requiere consentimiento informado. Este consentimiento, si el procedimiento va a ser médico, lo debe hacer el médico; si el procedimiento es de enfermería, lo debemos hacer nosotros. El consentimiento debe involucrar cuál es el objetivo, cuáles son los efectos que podemos controlar, los riesgos que tenemos dentro del procedimiento y cómo los podríamos controlar. El paciente requiere además ayuno como mínimo de 8 horas. Esto puede cambiar de acuerdo a los protocolos que encontremos en cada institución. Y es mejor el ayuno porque también se disminuye el riesgo de broncoaspiración. Se debe tener un control de INR. El INR debe mostrarnos normalidad. Se puede hacer el procedimiento, entonces lo normal del INR es de 1. En algunas instituciones se está aceptando que se puede hacer el procedimiento incluso con un INR de 1.5. El INR es una prueba que nos establece cómo está el paciente en cuanto a coagulación o hemostasia. Si el paciente va a ser sometido a uno de estos procedimientos, hay riesgos de perforaciones, de lesiones de la mucosa, y entonces lo que queremos evitar es que el paciente empiece a hacernos una hemorragia que no pueda controlar. Por eso es importante el INR, porque nos ayuda a garantizar el efecto de hemostasia, la conservación de la función de hemostasia en nuestro paciente. Y también se requiere una vía venosa permeable, un catéter periférico que puedan utilizar durante el procedimiento. Algunos de estos procedimientos eh, requieren sedación, se hacen bajo sedación, entonces por esto la vía permeable. En los cuidados posteriores a la inserción,
aquí para que usted pueda empezar a utilizar la sonda, se requiere confirmación de que la sonda quedó adecuadamente posicionada, ya sea en el duodeno o en el yeyuno. Y en este caso, la forma más específica utilizada para confirmar son los rayos X. No se debe empezar a utilizar la sonda para nutrición enteral hasta que se haya confirmado que la sonda está en posición. Para el manejo de la nutrición enteral se recomienda infusión continua por una bomba de infusión de alimentación. Es lo que se recomienda. Y esas infusiones continuas, como lo veremos más adelante, generalmente requieren un régimen de tolerancia. Para administrar medicamentos, los medicamentos se deben administrar por la vía en Y. Aquí vemos en la imagen que el puerto que está lateral es el puerto que se utiliza para la medicación y para la administración de agua. El puerto que está centrado es el de la nutrición. El que está ladeado es el de la medicación. Siempre que administremos nutrición o medicamentos, se debe garantizar la permeabilidad de la sonda, es decir, que la sonda quede limpia. Para eso se debe hacer lavado con al menos 15 a 30 mililitros de agua. Realmente en un adulto, la cantidad de líquido mínimo que se necesita para lavar la sonda desde la nariz hasta el duodeno es mínima de 30 mililitros. Si el paciente tiene alguna restricción hídrica, se puede ajustar, pero tenemos que garantizar que la sonda quede limpia para que no queden residuos que se puedan empastar y después se tape esa zona distal de la sonda. ¿Cómo se retiran las sondas? Tanto esto influye para la nasogástrica, la orogástrica, la duodenal y la nasoyeyunal. Cualquiera de estas sondas, cuando ya es indicado retirarlas, no están funcionando o el paciente va a cambiar de tipo de soporte nutricional, le explicamos al paciente el procedimiento. Lo ubicamos en posición semi-Fowler para proteger la vía aérea. Hacemos el previo lavado de manos, nos ponemos guantes no estériles y hacemos el lavado de la sonda con 30 mililitros de agua. Aquí conectamos entonces jeringa punta catéter si es necesario o la jeringa convencional. Agregamos agua a esa vía. ¿Por qué? Porque al retirar puede estar la sonda impregnada de nutrición o de ácidos gástricos y cuando vuelven a otros tejidos puede causar irritación. Entonces, por eso es necesario que la sonda ascienda de forma limpia. Se procede luego a retirar la fijación de la sonda, ya sea en la nariz o que esté hacia la comisura de la boca. Desconectamos el equipo, ¿cierto? Si, por ejemplo, tenía un NutriFlow o una bolsa de drenaje, se desconecta y se hace clampeo o pinzado manual de la sonda para que ésta no quede de pronto facilitando la salida de flujo. Si la persona está consciente, el paciente pídale que inspire profundamente y mientras tanto haga el movimiento de tracción hacia afuera suave de esa sonda. Hágalo con rapidez, generalmente le va mejor al paciente. ¿Y por qué lo ponemos a respirar profundamente? Porque esto distrae un poco de la incomodidad de ese tránsito en ascenso de la sonda. Al retirarla, la puede descartar de una vez en la bolsa roja y enseguida efectúe la higiene de las fosas nasales y de la boca del paciente. Si el paciente puede continuar con nutrición, puede ofrecerle un poco de agua. También la higiene de la boca en algunos pacientes les permite sentirse mejor. Quítese los guantes, deje todo organizado en la unidad y haga registro y lavado de manos. De esta forma, hemos hecho toda la revisión de sondas utilizadas a corto plazo. Es decir, que en este momento usted ya debe tener claridad de cómo manejar las sondas nasogástricas, orogástricas y las sondas transpilóricas. También debe tener claridad de cuándo utilizar nasogástrica o orogástrica o cuándo es necesario utilizar las sondas transpilóricas y los procedimientos y sondas que utilizamos con cada uno. Ahora nos vamos a ir entonces a revisar todas las sondas de largo plazo. Sondas que generalmente son la gastrostomía y la yeyunostomía. La gastrostomía es una abertura quirúrgica para colocar una sonda de gastrostomía. Generalmente lo hacemos por endoscopia percutánea y de allí viene la sigla PEC.
de gastrostomía endoscópica percutánea en inglés. Este tipo de sonda es recta, como vemos en la primera imagen, bautizada con la letra A. Es una sonda recta porque lo que va a comunicar es el exterior, atravesando la piel, el tejido celular subcutáneo, el músculo del peritoneo y el tejido gástrico hasta la cavidad como tal del estómago. Entonces, esta sonda generalmente es recta. ¿Qué tiene de bueno la cavidad gástrica? Pues que es el órgano que está adecuado para recibir volumen, tiene la capacidad de recibir volumen, es una forma eh, de bolsa y facilita entonces la entrada de los fluidos. En la columna B tenemos las yeyunostomías. La yeyunostomía es una abertura, en este caso, que une a la pared abdominal con el yeyuno. Esa comunicación es una comunicación que requiere una sonda que va curvada. Si nos ponemos a analizar, el yeyuno es un tejido tubular, ¿cierto? Es un órgano tubular y por lo tanto necesita que la sonda drene de forma oblicua, ¿cierto? Que permita la entrada de flujo, pero que no vaya a distender esta zona de tejido. La sigla con la que le reconocemos es PEC, pero con J, PEJ, que es la yeyunostomía endoscópica percutánea. En este momento, lo más utilizado es la gastrostomía. La yeyunostomía solo la dejamos para utilizarla en el paciente que no puede utilizar su estómago. En esta imagen observamos los tubos de sondas que generalmente se utilizan. El MIC-G es la sonda más utilizada en gastrostomía. Esta es una sonda, como la ven, recta. Tiene en el puerto distal el puerto de alimentación y el puerto de balón, como mínimo. Esas dos, ¿cierto? Un puerto por donde voy a conectar y a ingresar todo lo que tenga que ver con alimentos del paciente. Va directamente la luz desde el exterior hasta la gastrostomía y un puerto que permite inflar el balón, que ese balón es el balón de fijación y generalmente tiene ahí marcadito cuántos centímetros de agua se deben inyectar para poder hacer el inflado de ese balón. También tiene una tapa del puerto de alimentación. La sonda, como les decía, es recta y tiene unas marcas de longitud del estómago. Hay un disco externo, que es el disco de retención. Este disco es el que queda sobre la piel del paciente, ayudándole a hacer la fijación externa. Y cuando sale del procedimiento nos va a marcar a qué nivel debe quedar ubicado para poder identificar que la sonda se mantenga en lugar. Por último, en el extremo que va a quedar dentro de la cavidad gástrica del paciente está el balón. Inicialmente un balón desinflado y cuando lo tenemos en uso un balón inflado. En el otro lado de nuestra diapositiva encontramos la sonda MIC-J, que es la sonda yeyunal más utilizada. También tiene puerto de alimentación, tiene un puerto para inflar y desinflar el balón. Siempre lo hacemos con agua. La sonda también es recta hasta lo que tiene que ver con la cavidad gástrica. De aquí en adelante, la longitud de la sonda depende del calibre y la longitud de la que utilicemos. La idea es que la sonda ingresa, pero luego tiene que dar la curvatura para llegar hasta el yeyuno. En cuanto a utilización, es igual, las dos tienen disco de retención, tienen balón, ese balón queda generalmente ubicado en estómago. El resto en la MIC-J es lo que avanza hasta duodeno o hasta yeyuno. Esta es una de las sondas que se utilizan, entonces es la sonda transgástrica yeyunal MIC. El kit en general viene así. Es de material siliconado, tiene marcas cada 2 centímetros, pero numeradas. Cada centímetro está rayado.
Se utilizan para descompresión gástrica y para nutrición enteral en yeyuno. Tiene los dos objetivos. Y aquí vemos cómo viene el kit en general. Es importante que identifiquemos las tres vías. En esta imagen nos permite reconocer cuál es la vía para inflar y desinflar el balón, que en este caso en la sonda es un conector blanco. La vía central que nos permite conectar la nutrición, que es la vía yeyunal, y esa sería la central, la que utilizamos para nutrición enteral a yeyuno. Y la vía gástrica que nos quedaría para drenaje o para facilitar la salida de gases cuando sea requerida. Algunas veces uno la puede conectar a aspiración, pero no es muy utilizado con aspiración. Entonces nos permite tener al mismo tiempo aspiración gástrica o drenaje gástrico y manejo de nutrición yeyunal. Esta es una sonda de sustitución. Como verán en los procedimientos, después de que se coloca una sonda por vía endoscópica, no es necesario cada vez que se vaya a hacer el cambio de sonda seguir haciendo endoscopia. Una vez queda instalado el estoma, se pueden utilizar sondas de sustitución. Esta tiene igual, entonces, una zona donde están los puertos, puerto para inflar y desinflar el balón, el puerto de nutrición, el puerto de medicación, el disco de fijación y al final la zona de inflado de balón. Aquí vemos igual, entonces todas las partes de las sondas, igual, un puerto para balón, un puerto para medicamentos, puerto de alimentación en la zona eh, externa de esa sonda. Vemos que la sonda tiene generalmente qué calibre es. Aquí tenemos una de 20 y otra de 24 French adulto y nos dice cuántos mililitros de agua se utilizaron para inflar el balón. En este caso, los dos de 20 mililitros. Tiene el disco externo de retención, que como habíamos dicho es el disco que queda externamente al borde de la piel y nos debe señalar la medida de longitud del estómago. Y por último tenemos el balón. Las texturas de las ondas pueden cambiar. Hay de látex, hay siliconadas, algunas entonces se ven transparentes, otras se ven como un fondo blanco. En las generalidades del procedimiento de todas estas ondas encontramos que la técnica es una técnica endoscópica. El paciente va a una sala de procedimientos, allí dura de unas 15 a 20 minutos. Debe garantizar que esté preparado con lo que ya dijimos, que incluía la verificación de su INR, el ayuno y una vía periférica canalizada. Una vez está instalada la sonda, se puede empezar a utilizar, pero los protocolos en nuestra región oscilan de formas diferentes. Algunos hablan de 3 horas después de instalado, desde que se verifique que el peristaltismo esté funcionando, se podría utilizar, pero otros protocolos hablan de 24 horas. En la evidencia científica hay un estudio que se los puedo compartir, realmente en este momento no me acuerdo, pero el estudio hizo una investigación con pacientes en Bogotá, haciendo seguimiento al empezar la alimentación a las 4 horas, cuánto se complicaban y no se complicó ninguno. Entonces, es posible empezar la alimentación de forma inmediata, 4 horas en promedio, garantizando que el peristaltismo esté bien. La estancia hospitalaria específica por colocar una sonda de gastrostomía es de 24 horas máximo. En algunas partes incluso es un procedimiento que es considerado ambulatorio. Cuando el paciente tiene otros eventos que lo llevaron a hospitalización, pues es probable que dure más tiempo. La cicatrización, consideramos que en 2 semanas el estómago ya se puede manipular libremente, no requiere curación, sino estar atento a las manifestaciones que nos vaya mostrando el tejido. Y se logra una maduración adecuada del estómago alrededor de 4 semanas después de su inserción. La inserción puede ser temporal o puede ser permanente. En cuanto a la cicatrización, me devuelvo para comentarles que es probable que el tejido quede en una fase latente retrasada, o sea que los bordes se vean ligeramente eritematosas por esas 4 semanas iniciales. Les recomiendo ver el video de la gastrostomía endoscópica percutánea.
Es un video con una paciente real. Allí observamos cómo se utiliza el endoscopio y cómo se coloca una gastrostomía endoscópica percutánea. Vámonos entonces ahora a los cuidados del estómago, tanto en sondas de gastrostomía como de yeyunostomía. En la imagen observamos un acercamiento de cómo queda entonces visible a través de la pared abdominal el disco de fijación y la parte exterior de esa sonda. El primer cuidado consiste en que los primeros días es necesario hacer curación, probablemente de 5 a 7 días después de haber colocado la sonda. Sea incluso necesario dejar una gasa porque algunos pacientes pueden presentar ligero exudado. Lo normal es que los 2 primeros días tengan ligero exudado sanguíneo y de ahí en adelante que se disminuya hasta que desaparezca. Entonces es necesario todos los días retirar esa gasita y hacer limpieza con gasa, agua y jabón, haciendo movimientos en círculos desde el estómago hacia afuera. Retirar el exceso de humedad del jabón, dejar seco, volver a colocar una gasa, sobre todo si ha habido exudado, y ya dejar nuevamente funcionar. Es necesario que después de los 7 días, si el paciente es funcional, le enseñemos a que se puede hacer el baño común y corriente y lo único que tiene que hacer es secar muy bien debajo del disco de fijación y estar pendiente de la evolución de la piel alrededor de ese estómago. Em, no es necesario ningún cuidado adicional, excepto si presentan procesos de inflamación, de lesión o de infección que nos dé alerta de que la zona está mal. Es necesario otro cuidado, realizar valoración diariamente de la zona periostomal y determinar cómo está la integridad de la piel, cómo está ese estómago. Podemos y es necesario reportar si el paciente presenta eritema, exudado, edema o dolor. Según sus funciones, puede ser necesario que el enfermero implemente un plan de cuidados para manejar esa situación o que el enfermero coordine con la central o el consultorio especializado de manejo de heridas, generalmente llamado clínica de heridas, sobre el seguimiento y el apoyo para el plan de cuidados de este paciente. Siempre se debe mantener seca el área periostomal. Todo lo que implementemos de cuidado se lo debemos ir enseñando al paciente y al cuidador para que en las siguientes semanas se mantenga este régimen de cuidado. Como observamos, el disco de fijación es plástico. Al ser plástico en contacto de la piel, si hay humedad, se va a quedar aquí la humedad por bastante tiempo y esto lesiona la piel. Por eso es clave mantener seca el área periostomal. En estas imágenes observamos el manejo de la gasa. Generalmente después de los procedimientos de inserción puede llegar el paciente con una gasita. Esa gasita se puede mantener mientras que la veamos que está seca, que no está el paciente sangrando mucho. Al siguiente día la retiramos, observamos qué tanto está impregnada de material y podemos hacer la valoración de una vez y el cuidado de la piel periostomal. ¿Qué es anormal? Todo lo que se observe diferente a la zona de ingreso del estómago es anormal. En la primera imagen tenemos un paciente con eritema periostomal. Aquí el paciente tiene un botón gástrico, perdón, y el enrojecimiento es anormal. Nos indica que ha habido fuga de fluido o que ha quedado de pronto la zona humedecida, que hay que ponerle atención a la humedad y requiere un plan de cuidados de manejo de estomas. En la segunda imagen, en el medio, tenemos un paciente que tiene fuga periostomal. Vemos que está derramando el efluente. Parece que la alimentación ingresa, pero enseguida por los laterales de ese estoma hay derrame. Puede que esté inadecuado el manejo del tamaño del estómago, puede que tenga una úlcera periostomal o que se están fabricando fístulas, por lo tanto es necesaria la valoración. Este paciente además tiene un eritema extenso y es lógico, cada vez que hay fugas, que hay derrame de los líquidos que están en el contenido gástrico, ese contenido gástrico ya no es solo alimento, sino que ahora tiene ácido clorhídrico y jugos gástricos y por lo tanto es mucho más irritante que el contenido gástrico.
Y en la tercera imagen tenemos una úlcera periostomal. El paciente no tiene tanto de eritema, pero sí tiene un agrandamiento anormal del estómago. Esto facilita que empecemos a ver las fugas y que finalmente se dañe el estómago. Por lo tanto, todos necesitan manejo, todos deben reportarse y usted adecuar el plan de cuidados para poder darle manejo a este paciente. En cuanto a los cuidados con la sonda, ya no del estómago, sino con la sonda, es necesario limpiar cada día de lo proximal a lo distal, desde la piel hacia afuera. El lavado se puede hacer con agua, jabón, puede utilizar una gasa, simplemente que vaya rodando sin hacer tensión hacia los puertos. Se debe lavar todo, luego volver a otra gasa que sea para retirar el jabón y dejar completamente seca. Siempre que hagamos todos estos procedimientos, la llave de paso debe estar cerrada. Aquí la vemos en estas dos imágenes que esa llave de paso está fijada. Cuando usted vaya a hacer el lavado, sujete el dispositivo que mantiene en fijación a la sonda. O sea, ese anillo de fijación, manténgalo firme para que no se vaya a desplazar la sonda mientras que usted hace la limpieza. Y finalmente, pues garantice que la sonda quede lo mejor presentada posible, que la piel esté seca y que la sonda quede limpia. También es necesario en sondas de gastrostomía girarla en 360 grados todos los días. Esto no se debe hacer en yeyunostomías ni en sondas que tienen doble luz, o sea, a nivel gástrico y yeyunal, porque se pueden desplazar. En las sondas que son de gastrostomía, este cuidado se ha derivado de la posibilidad de adherencia al estómago. Si usted no sabe qué tipo de sonda está manejando, no realice entonces ese movimiento en 360 grados. Una vez usted haya utilizado la sonda, siempre debe garantizar que se haya realizado lavado con 15 a 30 mililitros de agua después de la nutrición o después de la medicación y que esa sonda quede fijada. Si después de la curación usted ve que dentro de la sonda todavía hay material que no se está viendo opaca, usted debe decidir si la sonda es preferible hacerle cambio, si ya está en los días de cambio, o si lo que le está haciendo falta a esa sonda es permeabilidad. En algunas instituciones se maneja la administración de bicarbonato de sodio diluido por la sonda para facilitar que quede limpia. También es necesario comprobar todos los días que el soporte externo no comprima la piel. Esa areola, ese anillo debe estar en fijación firme, 0.3, 0.2 milímetros por encima de la piel, no pegada a la piel, porque el hecho de tenerla pegada facilita la laceración y el acúmulo de humedad. También se debe cambiar a diario la cinta adhesiva que mantiene sujeta o fijada la sonda. En este caso, sirve tenerla de lado a lado, que no quede muy extensa y que facilite que el paciente se pueda vestir y hacer otras actividades según su capacidad funcional. Bueno, hasta aquí hemos presentado. Buen trabajo. Gracias por escucharme. Si tiene alguna inquietud, no duden en preguntar y nos vemos en el laboratorio de simulación para poner en práctica estos conocimientos.